Muy buenas, mis estimados colegas. En este cuarto artículo de la serie relacionada con la gestión de las reclamaciones en la construcción, trataré las particularidades y peculiaridades que afectan a la industria de la construcción en cuanto al proceso de monitorear y controlar la gestión de las reclamaciones en su primera parte. Particularmente tocaré el tema de la identificación y justificación inicial de un reclamo. Es raro que una parte interesada planifique una reclamación o una disputa contractual. En su mayor parte, las partes interesadas son optimistas con respecto a sus contratos y buscan evitar situaciones de reclamo. En caso de que surja una situación de disputa, el interesado debe estar preparado para identificar la situación de manera oportuna y ser franco en su evaluación para determinar si el reclamo potencial está justificado o no. Los propietarios deben requerir de un plan de gestión de proyecto que detalle los sistemas, políticas, procesos, procedimientos y documentación. Dicho procedimiento si se sigue con diligencia, hace que el procesamiento de los documentos sea efectivo y eficiente y ha demostrado mitigar demoras y disminuir disputas y reclamos posteriores. Muchos de los reclamos son el resultado de una solicitud sin resolver por una orden de cambio, los conflictos por interpretación del pliego o cambios o condiciones desconocidas. Un contrato no se administra de manera oportuna, genera impactos en tiempo y costos en el proyecto. El desempeño del proyecto es otra área en la que las reclamaciones pueden surgir, ya sea debido a la calidad del trabajo realizado o no se obtuvo el alcance de los trabajos para cumplir con la fecha de finalización del proyecto acordada. Independientemente del origen de la potencial reclamación, el proceso de identificación de reclamos debe comenzar con un contrato y un alcance de proyecto, claramente entendidos, e incluir una descripción escrita de la reclamación, los impactos de tiempo y costo, los pagos puntuales, el análisis de las brechas de la capacidad de revisión, el juicio de los expertos, la documentación, el expediente pendiente de reclamación y la declaración de la reclamación, y puede hacerse de la siguiente manera. El alcance del proyecto y el contrato. El alcance del proyecto descrito en el contrato incluye todos los planos, especificaciones, códigos de referencia, publicaciones estándar de la industria, regulaciones y leyes jurisdiccionales. El contrato incluye también generalmente los términos y condiciones que se aplican al trabajo, disposiciones relativas a los cambios y nuevas condiciones que puedan aparecer, los requisitos de notificación correspondientes y los manejos de la administración. El cumplimiento estricto del contrato puede resultar muy difícil si no se comprenden completamente sus requisitos. Sin embargo, un contrato estricto o difícil de seguir no excusa el incumplimiento por parte del contratista. Buscar consejo legal o juicio de expertos para ayudar con la interpretación y requisitos es proactivo y es un tiempo que se ha utilizado muy bien o es bien empleado. El contrato consiste en las disposiciones relativas a los cambios y las disposiciones de la notificación. En muchos casos, las reclamaciones que no se realicen de manera oportuna podrían perder su validez. Por otro lado, la descripción del reclamo. Una descripción escrita del trabajo que se cree que está fuera del contrato, dónde ocurrió y cuándo tuvo lugar, incluidas las referencias de especificaciones del contrato que respaldan la afirmación solicitada, deben estar incluidas en esa descripción. Debe incluirse también una declaración de la justificación que describa la base de la reclamación y que haga referencia a la sección del contrato que respalda dicha disputa. La reclamación debe documentar las actividades que se vieron afectadas por la situación, incluidos los recursos que pueden haber sido afectados, y abordar el cronograma del proyecto y cualquier tiempo adicional del contrato requerido para realizar el trabajo adicional. La documentación actual debe registrarse con prontitud en el momento del suceso y cubrir todos los aspectos que respaldan la reclamación y las disposiciones del contrato. Por otro lado, si el reclamo afecta el tiempo del contrato,
Se debe documentar un registro de cuándo comenzó o comenzará el presunto trabajo adicional y cuándo terminó o se estima que terminará. La línea base del cronograma actual del proyecto se convierte en uno de los documentos y registros primarios del proyecto, lo que demuestra el impacto de tiempo sobre la ejecución del proyecto. Las reclamaciones de prórroga de tiempo que resulten de retrasos en el trabajo debido a eventos como condiciones climáticas inusuales, huelgas u otros elementos de fuerza mayor, fuera del control del contratista, pueden ser válidas para una reclamación, aunque es posible que no sean indemnizables. Todas las solicitudes de extensión de tiempo y los análisis de impacto de tiempo deben revisarse rápidamente para evitar reclamos posteriores a la aceleración constructiva. La aceleración constructiva generalmente se define como obligar a un contratista a completar su trabajo a tiempo a pesar de las solicitudes legítimas y documentadas de extensión de tiempo. Este tipo de reclamo ocurre con mayor frecuencia cuando los propietarios ignoran las solicitudes de extensión de tiempo del proyecto, las niegan rotundamente sin un análisis respetuoso o se niegan a interactuar con los contratistas sobre tales solicitudes, lo que resulta en impactos en costos sustanciados por el contratista. Cuando estos reclamos por demora no se tratan de manera efectiva, la relación laboral se ve afectada de manera negativa. El equipo del propietario del proyecto debe tener la capacidad de analizar y resolver las reclamaciones por demora. Asimismo, los propietarios deben asegurarse de que el personal de su proyecto atienda las solicitudes de extensión de tiempo de manera oportuna, objetiva y de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. Los impactos en los costos son el tipo más común de reclamo que involucra el pago o la falta del mismo por trabajo adicional reclamado o condiciones cambiadas que hicieron que el trabajo sea más difícil y costoso de realizar. La precisión de los informes de tiempo y la documentación del cambio de la condición real con documentación de respaldo es clave para identificar y justificar el reclamo. Se debe realizar una cuantificación inicial del valor de los costos por daños, esto es, para dar mayor detalle, los tipos de impactos de tiempo a menudo se describen como demoras críticas o no críticas, demoras excusables o no excusables, demoras compensables o no compensables y demoras concurrentes. Los vendedores deben comprender este tipo de demora y los compradores deben reconocer las diferencias para aumentar las discusiones y comprender mejor las consecuencias de las demoras en relación a los cronogramas generales del proyecto. El análisis de los incrementos de tiempo y costos a menudo requiere un análisis técnico forense que puede resistir foros formales de resolución de disputas como litigios y arbitraje. Por lo general, los especialistas en análisis forense se incorporan por varias razones: necesidad de elegir una metodología y desarrollar un análisis de cronograma forense que se mantengan bajo escrutinio, la necesidad de proporcionar una opción experta, objetiva y la necesidad de apoyar las negociaciones. Con respecto a los pagos puntuales oportunos, la construcción se realiza principalmente sobre una base de costo reembolsable. El contratista financia la construcción de parte del proyecto previamente acordada y se le paga cuando se aceptan partes de la obra. Dependiendo de los términos del contrato, los contratistas pueden solicitar reembolsos de rutina por el trabajo completado con éxito durante el periodo anterior. Los propietarios del proyecto, por otro lado, especialmente los propietarios públicos, deben establecer sistemas para la rápida tramitación de las solicitudes de pago al contratista con el fin de evitar que tarden o se hagan lentos los pagos. No hacerlo puede someter a los propietarios a sanciones legales o pagos lentos, lo que puede afectar negativamente la capacidad financiera del contratista para continuar con el trabajo según lo planeado y dejar al propietario expuesto a reclamos de interferencia del propietario con el trabajo. Muchos proyectos de obras públicas están sujetos a disposiciones legales de pago puntual y los propietarios, los profesionales del diseño y los contratistas deben estar familiarizados con ellos. Luego hay que hacer un análisis de las brechas de la capacidad de revisión. Los problemas de revisión de la programación, el análisis de demora y la extensión de tiempo, especialmente en proyectos de construcción grandes y complejos, pueden ser difíciles de interpretar.
Si el equipo del proyecto del propietario no tiene la capacidad de revisar los cronogramas de la ruta crítica o del CPM, las solicitudes de extensión de tiempo y los reclamos por demora, el propietario entonces debe contratar a un profesional que realice estas funciones. Si los equipos, tanto por parte del propietario y del contratista, tienen gerentes de proyectos de construcción profesionales y competentes en el entendimiento mutuo de los requisitos del contrato, es más probable que las solicitudes de extensión de tiempo, de retardo y las reclamaciones puedan resolverse en el lugar de trabajo mediante una negociación. Por lo tanto, la probabilidad de disputas relacionadas con tiempo podrían disminuir considerablemente. El juicio de expertos también es otro punto, que dependiendo del método de ejecución del proyecto empleado, el propietario puede solicitar el asesoramiento de una o más partes interesadas del contrato sobre una reclamación, si una reclamación es válida. Esto puede ser el diseñador proyectista registrado o el gerente de construcción. También se sugiere buscar el consejo de un asesor legal externo. A menudo vale la pena llegar a un consenso entre varias personas sobre si la situación en cuestión amerita o no tener un estatus para reclamar. En algunas situaciones, como reclamos potenciales costosos o técnicamente desafiantes, se puede consultar a asesores legales o consultores de construcción con experiencia en reclamos para obtener opciones de expertos. Uno de los factores más importantes en el proceso del reclamo es la necesidad de contar con documentación de respaldo adecuada, oportuna y completa, como fotografías, videos del trabajo en cuestión, secciones y planos relevantes del contrato y declaraciones narrativas de las personas involucradas o asociadas con el trabajo que se reclama. Cualquier correspondencia, instrucciones, detalles de diseño aprobado o planos de taller relacionados con el reclamo también se consideran documentos de respaldo. Además, se debe anotar la información del cronograma según lo construido para el tiempo y los días hábiles para la ejecución del reclamo. Además, los documentos de contrato pueden requerir una contabilidad de costos separadas para el trabajo adicional contratado o reclamado. Se debe consultar también el plan de gestión de comunicaciones para conocer las prácticas aceptables, generalmente reconocidas para la documentación del proyecto. El expediente o la lechura del expediente. Como buena práctica, los elementos identificados como posibles reclamaciones deben mantenerse en sus propios archivos separados que contengan toda la documentación relacionada, incluida la correspondencia y las referencias contractuales. Esto asegura que la información en los documentos relevantes se recopilen y conserven en un archivo base de datos que sea realmente y fácil accesible. Sin este enfoque proactivo para la organización y la indexación, la gestión de cientos y decenas de miles de documentos del proyecto se convertirá en un componente extremadamente costoso para calificar y probar la reclamación. Con base a las circunstancias que rodean el posible reclamo y mediante un análisis de reclamo inicial, se puede preparar una declaración de reclamo de acuerdo con el proceso y los procedimientos establecidos. Bueno, mis queridos colegas, esto fue un verdadero placer compartir con ustedes el tema de monitoreo y control de la gestión de reclamos en su primera parte, y esperando que lo que les he compartido y conversado haya sido de su interés y principalmente que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con esta área de conocimiento que es la gestión de las reclamaciones. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, magíster en Administración de Empresas, de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos ustedes y que tengan un excelente día.